Ahí estamos. Bueno, eh, si hay un tema que me gusta, va a ser este de enfermedades infecciosas. Sin duda, no va a tener sentido llenarlos de nombres y llenarlos de características de las enfermedades, pero sí me parece, pensando en ustedes y pensando en sus futuros alumnos, que hay algunas cuestiones básicas que es interesante porque estoy convencido que podemos hablar ahora de enfermedades muy conocidas, pero dentro de, como pasó con el COVID, ¿no? Dentro de 2 años aparece la viruela del mono otra vez o aparece algo, y entonces lo importante va a ser poder leer un texto donde nos cuente las características de esa enfermedad y poder entenderlo sin ser especialistas, pero sí darnos cuenta de lo que se trata esa enfermedad y reconocer sus principales situaciones que ponen en riesgo la salud. Así que un poco de eso se va a tratar la clase de hoy. Si avanzamos y vamos a nuestra próxima diapositiva, es comenzar por la forma más simple, decir y recordar que la microbiología es esta rama de la biología que se encarga del estudio de los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, si llamamos parásitos a los protozoos. Y si hablamos de microbiología clínica, vamos a hablar de el estudio o todo esto que se enfoca hacia aquellos grupos de microorganismos que causen patología infecciosa. Y un microbiólogo, ¿qué tratará de hacer un microbiólogo? Bueno, lo que va a hacer es ver cómo trabajan estos microorganismos y a partir de la comprensión de cómo actúan, va a tratar, por un lado, de incrementar su acción beneficiosa y por otro va a tratar de suprimir la acción perjudicial que tienen. Acciones beneficiosas para el hombre vamos a destacar, y es donde nos vamos a enfocar en una primera parte de la clase, en la microbiota normal. Podríamos nombrar otras acciones beneficiosas de los microorganismos, como es la participación en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en una innumerable cantidad de procesos biotecnológicos, pero como estamos enfocados acá en la acción beneficiosa sobre el organismo, bueno, por excelencia vamos a ir por ahí. Y como se imaginarán, la acción perjudicial de ellos va a rondar por la enfermedad infecciosa. Entonces, por aquí vamos a andar en la clase de hoy. Un poco de microbiota normal, porque creo que es muy importante que lo tengamos presente, y sí después ya entrar en enfermedad infecciosa y las principales características. Algo que es fundamental es entender de qué manera un parásito, y cuando digo parásito hablo en general de cualquier microorganismo que actúe, justamente parasitando al operador, qué pasos, qué etapas se van dando, porque realmente no es que nos enfermamos por una sola causa o por una sola forma de actuar del microorganismo. Y en esta interacción que le ponemos concepto dinámico porque realmente puede alterarse, puede variar, y van a ser pasos que son fundamentales, porque entendiendo estos pasos, en cualquier enfermedad infecciosa vamos a tener que encontrar estos distintos pasos. Vamos a tener que darnos cuenta cómo comenzó, de dónde vino, cómo hizo para multiplicarse, que es un poco esto que vamos a ver ahora. Lo primero que tiene que existir en esta relación que va a haber entre un parásito y el hospedador es que haya un encuentro. Ese encuentro del microorganismo va a depender mucho de las características de él, pero va a depender de dónde se encuentra en la naturaleza. Ese encuentro entre el hospedador y el parásito dependerá de dónde se encuentra en la naturaleza ese microorganismo. Y así hablaremos del término reservorio. Hay reservorios ambientales,
en los cuales nos referimos al agua, al suelo, pero también una gran cantidad de objetos inanimados. El término fomite es algo que hace referencia a cualquier objeto inanimado que puede estar con microorganismos y que pueda acercarnos ese microorganismo al cuerpo. Una aguja contaminada podría ser un fomite o este objeto inanimado. Muchas enfermedades. La que estuvo de moda hace poquito en Tucumán y que pareció que se venía una enfermedad desconocida, la famosa Legionella neumófila, en realidad es una bacteria que se conoce desde hace mucho, que de hecho se llama la enfermedad de los legionarios y que tiene como característica contaminar las aguas, ríos, arroyos y también lugares que contienen, recipientes que contienen agua. Bueno, cuando eso se vaporiza de alguna manera o se aerosoliza ese agua, va a determinar que ingrese por las vías respiratorias. Otro reservorio importante es el reservorio zoonótico. Ya la escuchábamos a Elena Viciarelli el otro día. Hay muchas enfermedades que a través de animales domésticos silvestres nos pueden contagiar, nos pueden acercar el microorganismo. El carbunco, la salmonelosis, son todas enfermedades que de alguna manera va a haber un animal involucrado. Y quizás lo más interesante va a ser el reservorio humano. Ese reservorio humano va a depender, obviamente, de personas que estén enfermas, pero también de portadores. Este concepto de portador, ahora lo vamos a ampliar un poquito más, pero tenemos que pensar que muchas de las enfermedades se producen por microorganismos, por bacterias que son casi normales, no es el término normal el que se usa, pero sí habitual, en algunas personas que a ellos no les hace nada y en otro hospedador puede producirle la enfermedad. Bueno, después tendrá que haber una entrada. Después de ese encuentro habrá un lugar, una puerta de entrada que se llama, por donde ingrese ese microorganismo. Y acá tiene que ver las vías de transmisión, las rutas de transmisión de una enfermedad. Esto lo vamos a detallar un poquito más. Y una vez que alcanzó un lugar determinado, llega algo que es clave, que es el establecimiento. Los microorganismos necesitan adherirse a un epitelio, que tendrá que ver con una especificidad muy particular. Ustedes van a ver que hay bacterias y en general hongos y virus que se adhieren e infectan determinadas regiones del cuerpo y no otras. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay receptores que son capaces de unirse a adhesinas, que se llaman, que tienen estos microorganismos y que permiten ese establecimiento. En el cuerpo van a encontrar numerosos nutrientes, se van a multiplicar y podrá llegar una diseminación. Algunas enfermedades, algunos microorganismos son capaces de diseminarse localmente, en áreas contiguas, sin embargo otros van a alcanzar el torrente sanguíneo, el torrente circulatorio y van a poder llegar a órganos muy distantes. Hasta acá no dijimos nada del hospedador, que no permanece pasivo así como el muñequito que está acá, sino que pone en juego toda una gama de barreras defensivas, que estarán las inespecíficas, las específicas, y recién cuando el microorganismo pueda evadir esas defensas, será el momento en que ocurre la enfermedad propiamente dicho, y ahora lo aclaramos un poquito más, y ocurrirá el daño. Cuando se produce el daño, vamos a hacer la descripción de que estamos frente a la enfermedad. Anteriormente a esto, era lo que podemos llamar infección. ¿Se acuerdan cuando Elena nos habló que hay una diferencia importante entre infección y enfermedad? Bueno, podríamos considerar que esta primera parte, encuentro, entrada, establecimiento, multiplicación, tendría que ver con una infección.
una persona puede ser infectada, sus sistemas de defensa pueden contener al microorganismo y de esa manera quedar así, como una primoinfección o una infección primaria. Así como lo vimos en Chagas, ocurren muchas enfermedades bacterianas, la tuberculosis es una, muchas enfermedades micóticas, donde el sistema inmune actúa frenando todo. Si esto no ocurre, estas defensas no pueden frenar esa acción, aparece este daño que decíamos con la presencia de signos y síntomas. Finalmente, llegará el momento de un desenlace. Así que esto lo podríamos recorrer en cualquier enfermedad y vamos a encontrar que se van cumpliendo cada uno de estos pasos. El desenlace podrá ser, por ejemplo, si el paciente logra imponerse sobre el microorganismo, logra eliminar el microorganismo y logramos la curación del paciente. En el otro extremo encontraríamos que el microorganismo es el que triunfa, puede llevar a la muerte de esa persona o puede llevar a un estado de enfermedad crónica. Y acá está. Ah, bueno, qué rápido me dice que nos quedan 10 minutos. Me bajó más la cuenta. Bueno, si se nos llega a cortar, porque es el propio, no alcancé a pedir el de departamento, nos volvemos a enganchar, ¿sí? Con el mismo link. Y les decía, el tercer punto tiene que ver con, o la tercera situación de desenlace, sería con la aportación. ¿Qué es esta aportación? Un estado de coexistencia pacífica, donde ambos, ese hospedador y ese microorganismo, van a estar compartiendo algún lugar del cuerpo sin que exista un desenlace, sin que exista un nuevo proceso de enfermedad. Esto Sí. entonces serían los pasos que se van a ir dando. Marcelo, perdón, tengo una consulta. Dale. ¿Vos preferís usar Zoom por alguna cuestión en particular? Porque Meet es ilimitado el tiempo. Yo más que nada porque solés hablar y para que no tengas que estar limitado en la charla. Está, Pero bueno. sugerencia nada más. No, está bien, está bien. Sí, hubiera sido una opción. Normalmente usé siempre el Meet. El Zoom, quiero decir. Pero bueno, vamos a No, es que tratar de es una seguir por reopción, acá. ¿eh? Yo Bien. por tu comodidad y tu practicidad nada más. Pero Gracias. no Dale. pasa nada. Vamos a seguir del Zoom, así podemos. Calculo que en otra entrada ya espero que nos alcance. Bueno, Genial. hasta aquí, gracias igual, Seba. Bueno, algunos términos. Quizás alguna vez escucharon hablar de un patógeno oportunista en contraposición del patógeno primario o simplemente patógeno. Cuando hablamos de un patógeno o patógeno primario, es aquel microorganismo que causa enfermedad en un hospedador sano, que no tiene, obviamente, al estar sano, ninguna condición predisponente. Hay microorganismos que la sola presencia en cualquiera de nosotros nos va a producir la enfermedad. Sin embargo, cada vez es más importante la presencia de microorganismos oportunistas o también patógeno oportunista. Este justamente va a causar enfermedad solamente cuando aparece en el hospedador una condición predisponente. Lo podemos imaginar como algo muy extremo. Sin embargo, es muy frecuente, es frecuente con el aumento de los estados de inmunosupresión, es hasta, bueno, ahora lo vamos a ver, situaciones como donde se han destruido barreras, donde se han destruido epitelios, como en quemaduras, en cirugías o en accidentes. Es muy común en personas que tienen una enfermedad de base, que producen inmunosupresión. Pensemos en un paciente con SIDA, pensemos en una persona diabética, pensemos en un tratamiento con quimioterapia. Son todas situaciones que son relativamente frecuentes y nos encontramos con situaciones que decimos, bueno, este microorganismo sabemos que no es un patógeno per se, pero sin embargo
en este paciente le está produciendo graves problemas al punto de llegar a producir la muerte. Bueno, como decíamos, las terapias antineoplásicas, los inmunosupresores cuando una persona es trasplantada. Sí. No, yo iba a decir algo, que la Cándida albicans, por ejemplo, es un patógeno oportunista. Perfecto. Que a veces aflora Carolina. en situaciones por ahí. Sí, sí. Cándida la tenemos como una microbiota normal, que lo vamos a encontrar en el tracto digestivo, lo vamos a encontrar en las mucosas, va a estar en la mucosa vaginal, pero siempre está en concentraciones limitadas, siempre están estructuras donde no hay un crecimiento excesivo. Ahora, cuando aparece alguna circunstancia que favorezca, y justamente los diabéticos que decíamos recién, es una situación clave, en esos casos pasa a producir una candidiasis, que se llama. Así que el ejemplo es excelente. Pero un paciente hospitalizado también está en riesgo. De hecho, es un paciente es una persona debilitada, porque está expuesto, ya de por sí está expuesto a un ambiente donde hay microorganismos que son resistentes, microorganismos que frecuentemente producen algún tipo de infecciones hospitalarias. Habrán escuchado, si han tenido algún familiar o conocido internado, que lo que tratan de hacer es enseguida sacarlo del hospital, que vuelva a su casa para que no termine agarrándose ningún microorganismo dentro del hospital, que por estar ahí son muy difíciles de tratar. Piensa en una persona que todas sus mucosas del tracto urinario son normales y que de pronto le ponemos una sonda. De pronto le ponemos un cañito, atravesamos todos sus mecanismos defensivos y ya estamos generando un proceso que puede hacer que un patógeno ingrese. Lo mismo si uno pone catéteres a nivel de vasos sanguíneos, catéteres que pueden ir directamente a arterias, o lo mismo, ni que hablar, los tubos para respiración asistida. Y también cualquier proceso expuesto a factores químicos o físicos que tendrían algo que ver también con la destrucción de mucosas y de distintos tejidos. No sé si entró Graciela, porque acá veo nada más que algunas caritas. Por lo menos yo la acepté. Bueno, avísame, Graciela, cuando estés. Ahí está Connie. Bueno, perdonen, ¿eh? Bueno, sigamos con algunos términos que si leen cualquier texto que hable de enfermedad infecciosa, lo van a encontrar. Y en esos términos, uno de ellos es la dosis. ¿A qué llamamos dosis? Estamos acostumbrados a las medicaciones, pero también decimos dosis a la cantidad de bacterias que ingresan a un individuo. Y realmente podríamos hacer muchos ejemplos donde determinadas bacterias o determinados microorganismos, una salmonela, por ejemplo, que puede estar a veces contenida en las aves, en los huevos, necesita dosis muy importantes, cantidades de bacterias que llegan a ser más de 10 a la 6, 10 a la 9 microorganismos para producir una infección. Y otras muy distintas, como una Escherichia coli, que causa el síndrome urémico hemalítico, apenas con 100 bacterias lo producen la enfermedad. Entonces, esa dosis se utiliza mucho para establecerla y que hablemos todos el mismo idioma. Se utiliza mucho lo que se llama dosis infectante 50, que tiene que ver con la cantidad de microorganismos necesarios para infectar al 50% de los animales de experimentación que están bajo observación. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con esto. Puede ser también sobre las mismas personas, y así veríamos que sería la cantidad suficiente para infectar el 50% de las personas que están bajo observación de una enfermedad. Se usa mucho el término patogenicidad y a veces se lo usa como
sinónimo de virulencia? Bueno, patogenicidad quiere decir que tiene capacidad un microorganismo para causar enfermedad. Patógeno es esto, es capaz de causar enfermedad. La patogenicidad no está determinada solamente por el nombre de la bacteria o no, sino que tiene factores de patogenicidad o determinantes de patogenicidad. Y esto es ni más ni menos que las herramientas. ¿Qué herramientas tiene ese microorganismo para producir el daño? Conoceremos muchas bacterias que producen toxinas. Clostridium tetani es una que produce el tétanos con su famosa toxina que produce parálisis. Bueno, una innumerable cantidad de bacterias y microorganismos que producen toxinas, por ejemplo. Pueden ser también estructuras como cápsulas que van a servir para darle esta categoría de patogenicidad. Decíamos que a veces se usa como sinónimo el término de virulencia, y en realidad la virulencia se reserva un poco más para hablar de una medida cuantitativa del grado de patogenicidad que tiene un microorganismo.